uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del nuevo pacto, es derramada por muchos. Dijo: les aseguro que no volverán a beber del fruto de la vid hasta aquel día en el que beban el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Y en la noche de hoy hemos decidido titular este sermón como la cena de amor y unidad. Una cena de amor y unidad. Y antes de iniciar me gustaría que oráramos, inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque en tu infinito amor, en tu infinita gracia y misericordia nos podemos reunir hoy y poder recordar lo que tú hiciste por nosotros. Podemos recordar lo que tú hace más de 2000 años viniste a hacer por toda la humanidad. Sé tú hablando en nuestros corazones y sé tú transformando nuestros corazones por medio de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y vean, para poder entender un poco más el contexto y lo que está sucediendo, debemos de recordar que Jesús citó a sus discípulos para poder celebrar la Pascua con ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso de la Pascua? ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Tal vez lo hemos estudiado, pero la Pascua, dice algún comentarista, que para los judíos tanto de la antigüedad como algunos judíos de hoy en día, la Pascua es una comida anual en la que conmemora un momento clave de la historia de Israel. Más de un milenio antes de la época de Jesús, los israelitas eran siervos del faraón de Egipto y estaban atrapados bajo la esclavitud terrible. Y eso es lo que recuerdan con la Pascua, es parte de lo que ellos recuerdan y el por qué se reúnen o se reunían para celebrar la Pascua. Después de haber enviado las 12 plagas, o las 10 plagas para el faraón, y para que el faraón dejase de oprimir a Israel, Dios al final, si tú recuerdas, envió una plaga final, que era la muerte de los primogénitos, la muerte de todo el primogénito que vivía en Egipto. Entonces, la única forma en la cual se podía ser liberado de la justicia divina era por medio de pintar la puerta de tu casa para poder ser salvado. Entonces, eso era parte de lo que recordaban los judíos. En todas las casas de Egipto, tanto de judíos como de egipcios, alguien tendría que morir bajo la ira de Dios la noche de la última plaga de Dios en Egipto. Y es por eso que Dios les manda a recordar la Pascua, porque la única forma en que fuera librado un primogénito era por medio de creer en el sacrificio que Dios le había provisto a los judíos, que era matar a un cordero. Por eso digo que alguien tendría que morir esa noche, ya sea un primogénito o ya sea un cordero, pero tendría que haber muerte. Aquella noche en todos los hogares habría un niño muerto o un cordero muerto. Cuando la justicia de Dios descendía, o bien rescataría sobre su familia o habría juicio. Si te podrías refugiar en el Cordero Pascual, podrías encontrar la vida. Pero si no se hacía el sacrificio de la Pascua, ibas a encontrar la muerte. Y eso es lo que está celebrando Jesús con sus discípulos. La liberación de la ira y el justo juicio de ¿quién? De Dios sobre Egipto. Y eso es lo que recordaban los israelitas. De este modo, en el que Dios liberó a los israelitas y los dio a la libertad, porque no solo los libró de morir, sino también los liberó de una esclavitud y de seguir viviendo en Egipto. Y es por eso, o es a lo que se le conoce
como el Éxodo. Y ese evento era tan importante para Israel que lo recordaba todos los años. Y Jesús no hizo la excepción. Jesús quiso recordar esto con el pueblo, pero Jesús no quiso que quedara en un recordatorio como todos. A lo largo de este pasaje vamos a ver 3 cosas que hicieron que esa Pascua fuera totalmente diferente. Que hicieron que la noche en que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos tuviera un valor tan importante, no solo para ellos, sino también para cada uno de nosotros. Y es por eso, por lo cual la Pascua era una cena muy especial e íntima para las personas que se reunían a celebrarla. Dentro de esta cena se dice que había 4 copas, las cuales representaban las 4 promesas que Dios realizó en el Éxodo. Estas promesas consistían en la primera, ser rescatados de Egipto; la segunda, la liberación de la esclavitud; la tercera, la redención a través del poder de Dios; y una nueva comunión y en relación con Dios. Esa se dice que era la última, la 4ª copa. Pero vamos a ver 3 cosas que podemos entender o ver en este pasaje. Y esas 3 cosas son un traidor en la cena, el amor de la cena y la unión eterna en la cena. Vamos a nuestro primer punto. Un traidor en la cena. Versículo 17 al 21, lo voy a volver a leer y dice: al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezó a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó: uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y vean, acabamos de decir que la Pascua era un recordatorio de la liberación de Egipto. Y como era un recordatorio, era un acto importante para el pueblo de Israel. Y era un acto donde se reflejaba la unidad y el amor. Pero parece que a Jesús eso no le importaba, ¿no? Porque te imaginas en medio de esta cena íntima con personas que amas, decir: uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes no me ama tanto como yo a él y me va a traicionar. Porque si somos sinceros, la traición es algo que todos nosotros aborrecemos. O no sé si hay aquí alguien que diga: no, hombre, a mí me encanta que me traicione. La realidad es que no. La traición es algo que nos duele. Y por eso quiero preguntarte en esta noche: ¿qué harías tú si a la persona que amas o una persona cercana a ti te traicionara? ¿Qué harías? ¿Lo amarías? ¿Lo perdonarías? Tal vez lo perdonarías, pero ¿lo seguirías amando de la misma forma? O aún vamos más allá: ¿qué harías tú si supieras que te va a traicionar? La realidad es que haríamos todo lo posible por evitar contacto con esa persona. ¿Qué harías tú si supieras que tu mejor amigo va a inventar un chisme tuyo en el cual vas a quedar como una pésima persona? Dirías: sí, no importa, si quieres te doy más información para que lo inventes bien. La realidad es que no. La realidad es que nuestro corazón buscaría destruir. Pero ¿cuánto cambiaría tu actitud si te digo que el traidor serías tú? ¿Tendrías la misma actitud de odio, de desprecio, de querer aniquilar, de querer destruir a esa persona? Jesús nos confronta porque aún sabiendo que él ama a Judas, Judas está a punto de traicionar. Judas no le importa nada más que su bienestar y su felicidad. Y podríamos verlo que a lo mejor se puso triste y diría:
Pobre Jesús, tan buena persona que era, pero ni modo. 30 monedas de plata son 30 monedas de plata. Porque tal vez nosotros nos podamos poner tristes, pero la realidad es que esa tristeza es causada por un dolor de fallarle o es una tristeza común y corriente. Me encanta lo que dice Corintios 7:10 y dice: la tristeza que proviene de Dios provoca el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Podríamos pensar en Judas, podríamos pensar que se puso triste por lo que hizo, pero en realidad su tristeza lo llevó a pedirle perdón a Dios. Su tristeza lo llevó a pensar en quién, en solo en Él. Podemos ver esas dos tristezas entre estos 12 hombres. 11 se duelen profundamente, pero uno aparenta fingir tristeza. Hendrickson dice lo siguiente: 11 corazones, los de los 12 menos Judas Iscariote, llenos de dudas. Cada uno de estos 11 hombres siente que no es posible que pueda ser él a quien el Señor se refiere. No obstante, uno nunca lo puede saber. Así que uno a uno, cada uno de ellos, sobrecogidos de cierto espanto respecto a sí mismo, preguntan: no soy yo, ¿verdad? Quiero preguntarte esta noche: ¿cuál es tu actitud ante Dios? ¿Ves a Dios o ves tu pecado cuando traicionas a Dios como algo que te duele? Como algo que decir: Dios, te fallo, no soy digno de estar contigo. ¿Te cuestionas eso? Cuestiona tu corazón en el decir: ¿soy yo la verdad? ¿O eres como Judas, el que aparenta decir: ¿a poco soy yo, Jesús? No creo. ¿Cuál es tu actitud ante esos momentos cuando tú traicionas a Cristo? Jesús no quiere causar lástima a sus discípulos. Él quiere que cada uno de ellos, que decimos amarlo, constantemente estemos autoexaminando nuestros corazones. Jesús no quiere que sus discípulos lo vean: ay, pobrecito, se va a morir. No. Él quiere que sus verdaderos discípulos examinen sus corazones. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Sabes qué es lo que te hace actuar como un traidor ante Jesús? ¿Sabes qué es aquello que te llama más la atención que Jesús? ¿Sabes qué es aquello por lo cual estás dispuesto a traicionar a Jesús? Puede ser dinero, puede ser una persona, puede ser la salud, puede ser hijos educados, pero ¿qué es aquello que te puede llevar a traicionar a Jesús? Judas lo traicionó por 30 monedas. Y no solamente Judas, ¿no? Podemos ver a otro más. Pedro. ¿Qué hizo Pedro? En verdad, ¿no? Pedro le dijo: Señor, contigo hasta la muerte. Y cuando llegó el momento de la verdad, ¿qué hizo? No, hombre, yo ni lo conozco, ¿no? ¿Quién sabe quién es? ¿Te das cuenta que la realidad es que somos más como ellos? Constantemente estamos en una lucha por no traicionar a Dios, por no traicionar a Jesús. Y así podemos ver al resto de los discípulos, que en cuanto arrestaron a Jesús, todos desaparecieron y todos tomaron caminos diferentes y se convirtieron en espectadores del sacrificio de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que a pesar de que Cristo sabía lo que iba a pasar, no le importó hacer la muestra más grande de amor para todos los que actuaron como traidores. Eso es lo maravilloso de esa noche, que Jesús está experimentando el mayor sufrimiento y teniendo todos los argumentos para aborrecernos, porque la realidad es que somos traidores. ¿Él qué hizo? Amarnos. Él siguió caminando a la cruz sin importar que quedara solo. Porque si lo vemos a lo largo de su caminar hacia la cruz, ¿quién de sus discípulos estuvo cerca para ayudarles? Ninguno. Todos estaban lejos como espectadores. Lo mismo nosotros. ¿Cuántas veces no dudamos del amor de Dios y al dudarnos buscamos mejor traicionar?
Buscamos satisfacción y deseo y seguridad en cualquier otra cosa menos que en Dios. ¿Te das cuenta que la realidad es que somos más como Judas? Tendemos a ser traidores de Cristo y lo olvidamos fácilmente. Pero lo maravilloso de esa Pascua es que aún sigue vigente para traidores como tú y como yo. Esa Pascua no fue solo para los discípulos. Esa Pascua es para todos los que ven que son traidores y que necesitan de un amor mayor que los pueda perdonar. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto: el amor de la cena. Escucha, versículo 22. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Y ve, la fiesta original de la Pascua consistía en comer un cordero asado, pan sin levadura y un plato de hierbas amargas. El cordero, como decía al principio, recordaba a los judíos de la sangre que fue aplicada a los postes de las puertas en Egipto para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. El pan les recordaba su prisa al salir de Egipto, y las hierbas amargas hablaban de su sufrimiento como esclavos del faraón. Es maravilloso, ¿no? Porque cada aspecto de la Pascua tiene un significado. Y cada aspecto de esta nueva Pascua que Cristo está instituyendo tiene un significado igual. No es como que se nos ocurrió tomar una copa y un pan, sino que tiene un significado más maravilloso de lo que podemos entender. Y dice un comentarista: en algún momento en los siglos siguientes, los judíos habían añadido a la ceremonia la costumbre de beber 4 copas de vino, con las cuales recordaban estas promesas, las 4 promesas en el rescate de Egipto, la liberación de la esclavitud, la redención a través del poder de Dios y una nueva comunión y relación con Dios. Y se dice que al momento en que Jesús dijo estas palabras, estaba por tomar la tercera copa. Cuando tomó la tercera copa, fue que Jesús se paró y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. La tercera copa llegaba casi al final de la comida. El que presentía empleaba las palabras del Deuteronomio 26 para bendecir a los diferentes elementos, el pan, las hierbas y el cordero, y explicaba que era un recordatorio simbólico de la cautividad y liberación de los israelitas en Egipto. Por ejemplo, mostraba el pan y decía: este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto. Pero vean, decimos que esa Pascua era diferente, y esa Pascua nos recuerda y nos cambia la vida a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo lo mismo al dar esa Pascua. Jesús está cambiando totalmente las palabras de la Pascua, pues está recordando no solamente la libertad de Egipto. Jesús, en su gran amor, nos está recordando la libertad de la esclavitud de nuestros pecados. Jesús nos recuerda que ya no tenemos la necesidad de salir de una nación, sino que tenemos un problema mayor, y es una lucha con nuestro pecado. Y ese es el significado de esta nueva Pascua que está dando Jesús, que es una Pascua diferente. Es una Pascua que no nos va a recordar que salimos de Egipto, pero sí nos recuerda la esperanza que tenemos en Cristo al derramar su amor por nosotros. Pablo en Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo Jesús. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar la vida por alguien que lo va a traicionar? Yo creo que nadie. Yo creo que lo pensaríamos bastante. Pero en esta Pascua Jesús nos recuerda que Él quiere cambiar nuestra vida.
que Él está dispuesto a dar su vida para que nosotros podamos dejar de ser sus enemigos y pasar a ser hijos adoptados de Dios. Si esa es una muestra de amor que no entendemos, yo no encontraría otro nombre. Yo solo veo que es la muestra de amor más grande que cada uno de nosotros puede tener. El saber que alguien nos ama de una forma diferente, que estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros dejemos de ser enemigos de Dios y pasemos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Porque el verdadero y perfecto Cordero está a punto de entregarse voluntariamente por nosotros. Jesús toma la tercera copa que prometía la redención por medio del poder de Dios. ¿Te das cuenta lo que quiere decir Jesús? Jesús ya no quiere que todos los años sacrifiquemos corderos. Jesús quiere que todo el tiempo que actuamos como pecadores vayamos al Cordero perfecto y maravilloso que es Él y le pidamos perdón. Descansemos en su amor y nos arrepintamos de nuestro pecado. Eso es lo que nos quiere recordar Jesús con esa Pascua. Su eterno e infinito amor se ve reflejado ahí. Jesús nos recuerda que Él es el verdadero Cordero Pascual, que nos libra de la justicia de Dios. Él tiene el poder de reconciliarnos con Dios. Eso es lo que nos recuerda Jesús por medio de esa nueva Pascua. Que ya no necesitamos hacer más sacrificios, sino que necesitamos comer de esa Pascua que era Él. Por eso dice: tomen, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Digo, ¿cómo ves esta Pascua en esta noche? ¿La ves como eso que necesitan los traidores como tú? ¿Ves esa Pascua, ese Cordero Pascual, como muestra de amor que necesitas? ¿O lo puedes ver como Judas, como no pasa nada, hay cosas más importantes para mi vida? ¿Puedes ver el infinito amor de Jesús por sus enemigos en esta cena? ¿O la ves como algo común y corriente? La ves como, simple jugo, simples galletas, no pasa nada. Porque la realidad es que esta cena nos recuerda eso. Nos recuerda el anhelo que tenía Jesús por reconciliarnos con Dios. Porque si vamos al relato de otro evangelio, que es Lucas, dice que Jesús tiene un gran deseo por comer esa Pascua con sus discípulos. Lucas nos dice que Jesús anhelaba pasar esa Pascua con los discípulos. ¿Te das cuenta? Que el amor, en su infinito amor, Jesús no se queda viéndonos como traidores que no merecemos nada, sino que anhela tener comunión con nosotros. Es por eso que podemos ver esta Pascua con el propósito de alimentar nuestros corazones de Cristo por medio de la fe. Ese es el propósito de esta Pascua. Recordarnos que la única forma de alimentar nuestros corazones de Cristo es por medio de participar en esa Pascua. Es por medio de recordarnos que necesitamos a Cristo. Él estuvo dispuesto y Él anhela tener comunión con nosotros. Me encanta cómo Tim Keller define esta parte del amor y dice: todo amor real que transforma vida es un sacrificio sustitutorio. Nunca has amado a una persona rota, nunca has amado a una persona culpable, nunca has amado a una persona herida sin sacrificarte. Todo amor real que transforma vidas es un sacrificio sustitutorio muy costoso. Jesús estuvo dispuesto a amar a traidores como tú y como yo. Jesús está dispuesto a seguirnos amando. Y es tanto su sacrificio que murió por nosotros, que estuvo dispuesto a dar la vida para que nosotros pudiéramos gozar de esa reconciliación con Él. La pregunta para ti es: ¿cómo vas a responder a este sacrificio?
Hay dos formas de responder. Como los otros discípulos, dándose cuenta y arrepintiéndose. Podemos ver a un Pedro que le dolió y se arrepintió. Pero también podemos ver a un Judas que no le importó. ¿Y qué hizo? Prefirió terminar con la amargura de haber traicionado a un justo y terminó con su vida. El amor de Cristo es un amor ilimitado e incomprensible por nosotros, porque no solo está dando para nuestra redención, sino que también nos está dando una promesa futura. Cristo en esta Pascua no solamente nos recuerda su infinito amor, sino que también nos da una promesa futura, y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la unión eterna. Versículo 25. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Pareciera algo irónico, ¿no? Que la Pascua era una cena familiar, y al excluir a los 12 de sus familias, no se ve muy familiar. O sea, los 12 discípulos están con Jesús, pero no se habla que estén sus familias. Pero la realidad es que esto tiene un significado importante. ¿Puedes ver que Jesús está enseñando la unión de una nueva familia? Jesús no quiere que sus discípulos se separen de sus familias, sino que nos está recordando la esperanza y el futuro de una nueva familia que debe de estar unida siempre. Y el motivo de la unión de esta familia no es que se lleve bien, no es que todos se agraden. Podemos ver a un Pedro y un Mateo, personas totalmente diferentes, pero ¿quién las unía? Cristo. Y es lo mismo que Él pide para nosotros, que la unión de cada uno de nosotros debe de estar basada en el amor que le tenemos aquí a Dios. Porque me encanta cuando Jesús dice, ¿no?, dentro de su ministerio, cuando lo cuestionan sobre su madre y sus hermanos, ¿cuál fue su respuesta? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? De mi Padre. O sea, eso es maravilloso, porque podemos ver que siempre ha estado en el plan de Dios la unión de ¿qué? De una familia. Por lo cual, esta familia aquí en la tierra va a ser solo un reflejo de lo que va a ser en la eternidad. ¿Alguna vez habéis pensado esto? La iglesia debemos de ser un reflejo de lo que podemos ser en la eternidad. Y eso nos debería confrontar, porque en realidad como iglesia reflejamos el amor y la unión que Cristo tenía con sus discípulos. La realidad es que no. Y algunos comentaristas dicen que Jesús ya no tomó la cuarta copa, la cual recordaba una nueva comunión y una nueva relación con Dios. Y eso es maravilloso cuando tú vas a Apocalipsis 19, del 6 en adelante, y dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, con el ruido de muchas aguas y con el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, y ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Puedes ver la cena del Señor no solamente como algo que te va a alentar en esta vida, sino como un recordatorio de algo futuro, de algo futuro que va a ser perfecto, de algo futuro que va a estar lleno de alegría y de contentamiento con Dios. Porque eso nos recuerda a Jesús. Jesús no solo nos quiere mostrar su amor por medio de esta nueva Pascua, sino también quiere alentar nuestros corazones a que en la eternidad esa Pascua va a ser diferente. Esa Pascua va a estar llena de alegría.
Y en lugar de una copa de amargura y de tristeza, va a ser una copa llena de ¿qué? De alegría, de gloria. ¿Puedes ver la cena del Señor también como parte de eso? La cena del Señor no solo es un recordatorio lleno de aliento para el presente, sino que también es un recordatorio para el futuro, que algún día vamos a volver a beber con nuestro Salvador una copa llena de gloria y de alegría. ¿Te imaginas poder estar con Cristo tomando esta cena? Yo creo que nuestra mente no está capacitada para imaginar tanto, pero es algo que nos debería de entusiasmar y es algo que nos debería de ¿qué? De llenar de alegría y esperanza aún en los momentos difíciles. El poder ver que a pesar de que somos traidores, Jesús que nos sigue amando de forma infinita cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Y no solo eso, no solo nos ama, sino que nos ha unido a su familia de fe para toda la eternidad. Y algún día que poder celebrar la cena con Él, poder tomar esa cuarta copa y poder recordar que hemos tenido una nueva unidad y una nueva comunidad con Dios, donde ya no va a haber más traidores, sino que vamos a poder disfrutar perfectamente de una cena de amor y unidad de forma eterna con Cristo. Creo que eso es algo que debería alentar a nuestros corazones durante nuestra estancia en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque a pesar de que somos traidores, a pesar de que constantemente traicionamos tu amor por el amor de la creación, constantemente traicionamos el poder estar satisfechos en ti y contigo, por estar satisfechos con lo creado, tú sigues derrochando tu amor hacia nosotros. Sigues mostrando gracia y misericordia hacia pecadores que te traicionan constantemente. Queremos pedirte que tú seas perdonando nuestros corazones y que no veamos esta Pascua como algo que pasa todos los años, sino que podamos ver esta Pascua como algo que puede cambiar nuestra vida en el presente, pero también que veamos esta Pascua como ese recordatorio que algún día vamos a estar contigo cara a cara, tomando de esta copa y comiendo de ese pan, que nos recuerda lo que tú has hecho en favor nuestro, y que eso pueda traer alivio a nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.